Nunca imaginé que una humillación familiar desataría un conflicto desgarrador y doloroso. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era una tarde de domingo, el sol brillaba, pero en mi corazón ya había nubes oscuras. La cena se había vuelto una tradición, pero aquel día fue diferente. La tensión era palpable. Lazos de cariño, una sonrisa en la mesa, pero los ojos de mi madre se veían perdidos, como si un tsunami de secretos estuviera a punto de arrasar con todo. Mi hermano, siempre el más sarcástico, lanzó un comentario. ¿Te acuerdas de la vez que papá se olvidó de nuestra graduación? Reímos, pero la risa se apagó al ver la sombra cruzar por el rostro de mi viejo. Era ahí, en ese instante, cuando supe que algo más profundo había sido herido. Aquello no era solo un recuerdo, estaba tocando el núcleo de nuestra identidad. La duda se coló por cada rendija como un ladrón, los murmullos empezaron a estallar. Miradas cargadas de reproches. Y en el aire un silencio pesado. En un parpadeo, el ambiente cambió. Pronto las lágrimas de mi hermana se convirtieron en gritos. No puedo más con los secretos. Su voz resonó como un eco en la habitación, y mi corazón se detuvo. Nadie esperaba eso. Las series de susurros y juicios, todos ocultos bajo la mesa, estaban saliendo a la luz. La abuela, siempre la voz de la razón, se quedó muda. El aire se tornó helado. Sentí una mezcla de miedo y traición abrumando mis sentidos. La revelación fue una luz. Nuestro pasado, nuestras raíces, todo en peligro de extinción por una chismosa simpleza. No había más espacio para la negación, el dolor flotaba como un fantasma. En medio del caos, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Necesito hablarte. Hay cosas que no sabes. Ahí, entre el clamor de mi familia, lo comprendí. La humillación no era solo la que habíamos compartido. Era un hilo que tensionaba nuestra historia, y no estaba a punto de romperse. Necesitaba respuestas. Las lágrimas de mi madre, la mirada de mi hermano y la angustia en la cara de mi abuela no eran más que un reflejo de un conflicto que se acercaba. La cena había terminado. ¿Pero a qué costo? Estaba en el centro de una tormenta cuyo desenlace mi corazón no podía prever. Sabía que había algo más en juego y que pronto todo estallaría. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia, vamos a conectar. Cuando la puerta se cerró tras mis espaldas, el silencio me envolvió como una manta pesada. Las emociones de la cena me seguían como sombras, susurrando, acechando. Me recargué contra la pared fría del pasillo, sintiendo la necesidad de procesar todo lo que había sucedido. El mensaje en mi teléfono vibró de nuevo. La inquietud se filtró en mi ser al pensarlo. ¿Qué cosas podrían ser tan importantes como para arrastrar a nuestra familia a este abismo? Decidí que no podía enfrentar el caos en casa sin antes encontrar respuestas. Con determinación me dirigí al café de la esquina, un rincón que siempre me había proporcionado un poco de paz en días turbulentos. El aroma del café recién hecho llenó el aire cuando entré, el bullicio de las conversaciones ajenas se convertía en un fondo conciliador. Al sentarme, las vibraciones de mi móvil se intensificaron. Era el mismo número desconocido, respiré hondo antes de abrir la conversación. ¿Quién eres?, escribí, la urgencia de mis palabras resonando en el silencio de la mesa. No pasó ni un minuto cuando la respuesta llegó: soy un amigo de tu padre. Necesito que escuches lo que tengo que decirte. Las piezas del rompecabezas parecían moverse en mi mente, tortuosas pero inevitables. Aún dudando, sentí la necesidad de saber, de escarbar más allá de la superficie. La pantalla de mi teléfono iluminó mi rostro mientras titubeaba y finalmente respondí: ¿qué quieres contarme? La incertidumbre me envolvía, cada letra y pausa se sentían como un ladrido en la oscuridad. Pasaron unos momentos que se sintieron como una eternidad, y como si la vida se acortara, el mensaje llegó:
nada es lo que parece. Los secretos que han mantenido a tu familia unida son la misma razón por la que están por romperse. Debes conocer la verdad. Te espero en el parque a las 5. El golpe de esas palabras fue físico. Las barreras que había construido para protegerme de los secretos familiares ahora amenazaban con derrumbarse. Algo dentro de mí sabía que este encuentro podía ser riesgoso, pero por otro lado, no podía evitar sentir que era una oportunidad para entender el laberinto emocional en el que me encontraba. Pasé el tiempo entre el café y el parque pensando en las últimas palabras de mi hermana. Su voz todavía reverberaba en mi mente. ¿Cuántos secretos había soportado nuestra familia en nombre del amor? ¿Qué otras mentiras se escondían detrás de nuestras sonrisas, de la aparentemente inquebrantable unión? El reloj avanzaba de manera implacable y cuando finalmente llegué al parque, un aire tenso había sustituido la frescura del día. Busqué entre las sombras de los árboles, encontrando un banco en el que un hombre mayor, con rasgos que recordaba vagamente, me observaba con ojos serenos pero inquisitivos. «Hola», dije nervioso. Él asintió lentamente. La incomodidad fluía en el aire entre nosotros. «Necesitamos hablar de tu padre». Cuando pronunció esas palabras, supe que nada volvería a ser igual. La revelación, que aún no había sido pronunciada en aquella tarde, ya comenzaba a desgarrar lo poco que me mantenía unido a la imagen familiar que había conocido. Y mientras su voz, grave y temblorosa, empezaba a desentrañar la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo, mi corazón se encogió ante lo que estaba por venir. Lo que descubriría esa tarde cambiaría todo. Más allá de mí, las nubes oscurecían el cielo, y un rayo de luz titiló a través de ellas, como si las fuerzas del universo estuvieran en juego. Solo pude pensar en una cosa: ¿sería capaz de soportar la verdad? El hombre tomó un respiro profundo antes de continuar. Tu padre no es quien crees que es. Sus palabras, como un ruido sordo, resonaron en mi mente, suscitando una ola de confusión y miedo. Intenté recordar los momentos felices que compartí con él, las risas, los abrazos, pero todo se desvanecía frente a la monumental sombra de esa revelación. ¿Qué quieres decir?, pregunté, mi voz temblando más de lo que hubiera querido admitir. La tensión que había estado acumulando en mis hombros parecía amenazar con desbordarse en lágrimas. ¿Qué secretos está guardando? El hombre dejó caer una mirada llena de pesar. La verdad es que tu padre está involucrado en asuntos que van más allá de lo que imaginas. Hay cosas que ha decidido ocultar, incluso de tu madre. Errores del pasado que, si salen a la luz, podrían destruir todo lo que han construido como familia. Había un mundo fuera de nosotros, el viento movía las hojas de los árboles de manera indiferente, mientras yo me encontraba atrapado en un huracán de emociones. ¿Por qué me cuentas esto a mí? ¿Por qué no se lo dices a él?, insistí, buscando un hilo de lógica en toda esta confusión. El hombre me miró a los ojos y pude ver la tristeza reflejada en sus rasgos. Porque ahora es tu elección, y debes saber que las decisiones que tomes pueden afectar a todos, incluso a tu padre. Él no está preparado para enfrentar esto y tú podrías ser la clave para que se resuelva lo que lleva atormentándolo. Pero también esto podría devorarte, respiré hondo, intentando asimilar todo lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de errores? Esas cosas que podrían romper a nuestra familia, punto. Tu padre tuvo una relación, empezó vacilando mientras elegía las palabras, una relación que, aunque terminó, nunca ha podido Fully olvidar. Hay un hijo. Al pronunciar aquella última palabra, la realidad se desplomó sobre mí como un bloque de concreto, y todo lo que creía palpable se volvió etéreo. Un hijo, repetí casi en un susurro. La idea de un hermano desconocido era una traición que no podía absorber. ¿Cómo podría mi padre haber escondido algo así? El dolor que sentí era tan intenso que por un momento casi podía escuchar el eco de las risas familiares, transformarse en gritos de desdicha. Sí, y a veces la culpa arrastra a las personas. Tu padre no quiere que nadie sufra, pero el silencio puede ser más devastador que la verdad misma. Tu madre merece saber, tu familia merece conocer la verdad, agregó con un tono que era un mix de compasión y seriedad. Las lágrimas asomaban en mis ojos y, a pesar de mi resistencia, comenzaron a caer silenciosamente. ¿Y si todo esto es solo otra mentira? ¿Qué pasará si no es cierto? Punto. Algunas verdades son difíciles de aceptar, pero el hecho de que ya está aquí, en tu vida, significa que tienes que elegir. Ignorar la situación solo profundizará el caos en tu hogar,
dijo mientras su mirada se alteraba por lo que parecía un toque de tristeza. Mi mente giraba atrapada entre la rabia y la desesperación. No quiero perder a mi padre, pero tampoco puedo vivir con mentiras. ¿Cómo se supone que lo enfrente? Como se lo digo a mi madre, la angustia en mi voz me dejó vulnerable ante un futuro incierto. El hombre se inclinó hacia adelante, preparándose para el desenlace que yo no quería imaginar, pero sabía que era inevitable. Estás en el camino correcto. Esta es tu oportunidad. Piensa en lo que es más importante para ti y actúa. Pero recuerda, el amor a veces necesita atravesar el dolor para liberarnos. Me quedé mirando las hojas que caían, y en ese momento supe que no había marcha atrás. Las decisiones que tomaría darían forma a lo que me esperaba al regresar a casa. El peso de mi elección se precipitaba sobre mí como un torrente descontrolado. El cielo, ahora más nublado que antes, parecía un reflejo de la tormenta que se avecinaba en mi vida, y aunque podía sentir la desesperación apoderándose de mí, también había una chispa de reveladora esperanza en la posibilidad de que la verdad pudiera ser liberadora. Con un nudo en la garganta susurré: ¿qué haces aquí? ¿Cómo lo diré? Antes de que el hombre pudiera responder, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje en el grupo familiar. Era de mi madre. Las palabras del mensaje fueron una cuchillada fría: chicos, debemos hablar. Hay algo que quiero compartir con ustedes. La sonrisa en sus ojos ahora se sentía más lejana que nunca, y supe que mi mundo rural estaba a punto de volcarse de manera irremediable. La angustia palpitaba en mi pecho mientras miraba la pantalla del teléfono, las palabras de mi madre como un eco persistente que se repetía en mi mente. Debemos hablar. La ansiedad creció hasta que sentí que no podía respirar, como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones. Una frágil esperanza se entrelazaba con el miedo. ¿Sería esto lo que estaba a punto de suceder? ¿Era posible que mi madre, sin tener ninguna idea de lo que yo acababa de descubrir, hubiera decidido hablar sobre la misma verdad que había amenazado mi mundo? Debo irme, murmuré, casi sin darme cuenta de que hablaba. El hombre asintió, comprendiendo la urgencia de mi situación. Antes de que pudiera dar un solo paso, me detuvo con su brazo. Entiende que no hay un camino fácil, y lo que está por venir puede cambiarlo todo. Pero recuerda que eres más fuerte de lo que crees. A pesar de su intento de consuelo, apenas podía absorber sus palabras. ¿Y si todo se desmorona? ¿Y si mi madre no puede soportar la verdad? Es mejor enfrentar el dolor que vivir en la oscuridad. Busca la honestidad en tus palabras y recuerda que el amor puede vencer cualquier tormenta. Su voz tenía un tipo de firmeza que extraño, me proporcionó algo de calma. Me despedí rápidamente y regresé al automóvil, sintiendo el peso de la incertidumbre a cada paso. Mientras conducía de vuelta a casa, cada semáforo en rojo parecía extender mi tortura, cada minuto se sentía como una hora. La casa familiar se acercaba, pero con ella, la inquietante posibilidad de que mi vida como la conocía iba a cambiar de forma irrevocable. Cuando finalmente llegué, decidí no entrar de inmediato. Me quedé sentado en el auto observando la casa, recordando todos los momentos felices que ahí había vivido. El aroma del café recién hecho se deslizaba por la ventana, y el murmullo de mis hermanos llenaba el aire, ajenos a la tormenta emocional que me estaba consumiendo. Me aventuré finalmente dentro sintiendo el deseo de aferrarme a lo normal, de encontrar consuelo en las pequeñas cosas. Hola, cariño, dijo mi madre con una sonrisa que me partió el alma. Era el mismo rostro que siempre había visto, pero ahora, cada matiz parecía estar cargado con un peso invisible. Hola, mamá, respondí con una voz más tenue de lo habitual. Mi corazón latía con fuerza mientras me dirigía a la sala, donde mis hermanos estaban sentados, cada uno sumido en su mundo. La tensión en el aire era palpable y sabía que el momento se acercaba. Hay algo que quiero que sepan, comenzó mi madre, su mirada dibujando círculos en el suelo, como si buscara la manera de encontrar las palabras adecuadas. El rincón de mis labios tembló al anticipar la revelación, preguntándome si ella sabía lo que yo sabía. Por favor, mamá, antes de seguir, necesito preguntar algo, interrumpí, sintiendo el imperioso deseo de gritar la verdad que pesaba en mi pecho. Es sobre papá. Sus ojos se elevaron hacia mí, llenos de sorpresa, pero el resquicio de miedo en ellos era inconfundible. Sí, es sobre tu padre, titubeó. El suelo parecía moverse bajo mis pies, y estaba segura de que todos en la sala sintieron la vibración de mi ansiedad.
Mis hermanos se giraron hacia nosotros, la tensión aumentaba, y el tiempo pareció detenerse en ese instante. ¿Qué es lo que no nos ha dicho?, pregunté, casi suplicando por respuestas que no sabía si estaba lista para escuchar. Mientras ella comenzaba a hablar, la mente me transportó a la conversación con el extraño. La revelación de un hermano, esa sombra acechando en mi conciencia. Las palabras de mi madre flotaban en el aire, pero apenas podía concentrarme en ellas, mi mente bailaba entre el caos y la búsqueda de la verdad. Él ha estado lidiando con, comenzó, pero sus palabras se desvanecieron en el susurro del viento que pasaba por la ventana. Las hojas seguían cayendo y a través de un lugar recién fortificado en mi corazón, una punzada de esperanza brotó, pero justo entonces el sonido de un teléfono sonó. La vibración resonó en la mesa y todos nos detuvimos. Era un mensaje y antes de que pudiera procesarlo, mi madre lo revisó. Sus ojos se abrieron como platos y la palidez de su rostro me llenó de inquietud. Se dirigió a mí, su voz temblorosa. Es importante que sobre tu hermano. En ese momento, un vacío abrumador consumió la sala, y supe que la revelación que tanto temía estaba a punto de estallar por completo, sacudiendo todos los cimientos de mi familia. El tiempo pareció disolverse en un vórtice de incertidumbre. ¿Qué pasó?, exigí, mi voz apenas un susurro tembloroso que sonaba extraño incluso para mí. La expresión de mi madre hablaba de un horror latente que estaba a punto de brotar. Es un mensaje de la clínica. Tu hermano ha tenido un accidente, dijo finalmente, sus palabras como un eco de un rayo que partió el cielo en dos. De inmediato el aire se tornó más denso, y mis hermanos intercambiaron miradas confusas, la incomprensión envolviéndolos como una nube. No, no puede ser. Él estaba bien. Mis pensamientos se agolpaban, azotando mi mente como un mar en tempestad. La revelación sobre papá palideció al lado de este nuevo horror. La idea de perder a mi hermano se sintió como un puñal en el estómago. Todo lo demás dejó de importar, mi madre miró hacia abajo, los ojos llenos de lágrimas que desbordaban sin compasión. Fue un accidente de tráfico, parece que su teléfono sonó, y él perdió el control. Se encuentra en el hospital, explicó, su voz quebrándose en la última palabra. ¿Hospital? ¿Por qué no estamos allí? La indignación brotó de mis labios mientras la adrenalina comenzaba a sustituir la angustia. Necesitaba actuar, necesitaba estar con él. Sin pensar, tomé las llaves del automóvil y me dirigí hacia la puerta, temiendo que el tiempo se detendiera en cada segundo que pasaba. Mis hermanos comenzaron a seguirme, pero mi madre alzó la mano, su voz temblorosa resonó con el poder de una orden. Espera, tú no puedes conducir así. Debemos ir todos juntos. No sabemos lo que encontraremos. Ese instante envolvió la sala en una controversia silenciosa. Miré a mis hermanos, que parecían tan perdidos como yo, y un sentimiento de determinación creció dentro de mí. Todos debemos estar allí. No podemos dejar que eso lo enfrente solo, dije, en un intento de unir a la familia. Mi madre asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y aceptación. Con pasos temblorosos, se dirigió hacia la mochila que siempre tenía lista en la entrada, el símbolo de su preparación y amor incondicional. Mi corazón latía desbocado, cada acción de ella parecía elevar la gravedad de la situación. El viaje hacia el hospital se llenó de un silencio abrumador, los pensamientos de todos parecían atrapados en un laberinto de miedo. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente, cada una un destello de vida que contrastaba la inminente tragedia. Intenté recordar cómo era mi hermano, su risa, su forma de hacerme sentir invencible, pero cada imagen se mezclaba con un oscuro presentimiento que se aferraba a mi pecho. Al llegar, la atmósfera del hospital nos envolvió como un manto pesado. Los murmullos de los médicos, el sonido de ruedas chirriantes y el aroma a desinfectante llenaban el aire. Nos acercamos al mostrador de admisiones, y la recepcionista, al ver nuestras caras de angustia, nos condujo hacia la sala de espera. La incertidumbre parecía ser el único vínculo que nos unía. Ojalá esté bien, murmuré, más para mí que para los demás, mientras el tiempo avanzaba con cruel lentitud. Necesitábamos respuestas, pero las horas parecían estar de nuestro lado, condenándonos al recuerdo y al miedo. Aferrándome a la mano de mi madre, sentí su pulso temblar, y perdí la noción de quién estaba cuidando a quién. Finalmente, la puerta se abrió y un médico apareció, su rostro grave nos dio una sensación inmediata de inquietud. Mis hermanos se acercaron, los ojos llenos de preguntas. Hemos estabilizado a su hermano, pero... Su voz era como un gélido rayo en un día soleado,
tendrá que pasar por una cirugía. Hay daños internos, el aire se volvió pesado y ruidoso en la sala. No supe si las lágrimas brotaban por mi hermano o por la frustración de la impotencia que estaba sintiendo. ¿Cuánto tiempo tardará?, pregunté, aunque mi voz no tenía nada de firmeza. Lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Él es fuerte, pero necesitará de todos ustedes, dijo el médico, pero a mí me sonó a un adiós disfrazado. Con un simple giro de su mano, sentí que la esperanza comenzaba a desvanecerse. Cada segundo que pasaba en esa sala se sentía como un día, y el miedo a perderlo dominaba no solo mis pensamientos, sino también los de mis hermanos y mi madre. Era un ciclo de silencio, dolor y temor. Minutos se convirtieron en horas, hasta que finalmente un familiar apareció, el familiar de un amigo, un viejo conocido que tenía una historia compartida con nuestro hermano, y que nunca había sido llamado. Me entró un miedo helado al pensar que este nuevo individuo podría conocer algo aún más oscuro que habíamos ignorado. Con sus ojos llenos de preocupación, se acercó y me miró. Escuché que estabas aquí. Necesito que me escuchen. Hay algo que deben saber, y sentí que, como un resorte, todos los instintos de protección se agudizaban en mí ante la inminente revelación que podría cambiarlo todo una vez más. Mis piernas parecían de plomo mientras la mirada del desconocido no se apartaba de la mía. La atención del resto de mi familia se centró rápidamente en él. Su presencia era una gran piedra en un estanque de calma que ahora se había transformado en tempestad. Sabía que no podía ignorar la sensación de que la vida de mi hermano estaba en un hilo, pero no podía contener la creciente inquietud que esta revelación inminente traía consigo. ¿Qué sabes sobre el accidente?, exigí, intentando mantener la voz firme, aunque las palabras temblaban en mis labios. El hombre dio un paso atrás, como si el peso de la verdad que cargaba fuera tangible. No es solo un accidente, dijo, inhalando lentamente, como si le costara dar nombre a lo que había presenciado. Estaba con otros chicos, en una especie de carrera. Algunos de ellos no han aparecido. La sala pareció desmoronarse a nuestro alrededor. Mis hermanos se cubrieron la boca y sentí que el aire se me escapaba. La imagen de mi hermano, riendo despreocupadamente, se desvaneció, sustituida por la cruda realidad de su situación. La indignación me recorrió entera. ¿Por qué no se quedó en casa? Siempre le dijimos que no hiciera tonterías de este tipo, murmuré, pero el resentimiento no se dirigía solo a él. Era un remolino que arrastraba a todos, a esos amigos que aparentaban ser una buena influencia, a la vida que parecía jugar una cruel broma al rozarnos con el dolor. El hombre continuó, su voz suave, pero inevitablemente pesada. Sabía que no debería haber estado allí. Pero la presión de sus amigos era demasiado. Sentí que debía decírselo a alguien. La ira y la culpa chocaban en mi interior como un río crecido. ¿Por qué había permitido que la influencia de otros lo llevara a esa situación? ¿Y si esto es solo un simple error? Él necesita apoyo, no un chisme. Grité, sabiendo que no solo estaba atacando al hombre, sino lanzando mis propios miedos al aire. Mi madre, en un intento de aplacar la tensión, se interpuso. Basta. Esto no ayuda a nadie. Lo que importa ahora es que él esté vivo y que esté con nosotros, por favor. Su voz era un refugio en medio del caos. Cogió mi mano y, de alguna extraña forma, su contacto me alivió, aunque el temor pasaba por mis venas. Aún así, la rabia y la frustración crecían, y mis pensamientos se volvían más oscuros. ¿Acaso todos habíamos sido tan ciegos? Mi mente vagó hacia su infancia, mis recuerdos se aferraban al momento en que lo descargamos de lecciones que lo guiaban con amor. Ahora las acciones de aquellos que afirmaban ser sus amigos parecían haber desplazado todo el amor que habíamos creado. Justo en ese momento crítico, comenzaron a llegar los ecos del pasado. La imagen de un viejo combate familiar, uno que creíamos enterrado, resurgió no solo como reacción, sino como una revelación de nuestra fracturada unidad. Mis hermanos y yo habíamos tenido nuestras diferencias, pero siempre había habido un pacto silencioso entre nosotros: protegernos mutuamente. Es que había llegado el momento de cuestionar esa promesa. Las sombras en la sala de espera parecían moverse como una expresión viva de nuestros temores, cuando el médico apareció nuevamente. Es hora de prepararse, dijo con calma, pero su mirada devolvía un vagón de sombrías preguntas. La cirugía comenzará pronto. Quiero que se preparen y se reúnan en la sala de recuperación cuando termine. Su hermano es fuerte, pero necesitamos tener fe.
la esperanza tenue que me quedaba se destilaba con cada palabra que escapaba de sus labios. Sin embargo, lo único que podía sentir era el peso de nuestra historia, y el eco de lo que un simple error había desatado en nuestras vidas. Mientras esperaba en la sala de recuperación, la presión aumentaba. La culpa, el miedo y un destello de odio hacia las elecciones que habían llevado a mi hermano a este punto nadaban juntos en mi interior como una tormenta desenfrenada. La promesa de apoyo, de unión, enfrentaba el desafío de una verdad desbordante que nunca habíamos querido aceptar. Al mirar a mis hermanos y a mi madre, todos atrapados en su propio espacio de dolor y angustia, le hice la promesa a mi hermano. No solo haría lo posible por salir del hospital juntos, sino que insistiría en que la familia, a través de la tormenta, es lo que verdaderamente importaba. Justo cuando llegó la hora, una enfermera apareció. Es momento. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano en mi brazo. Era el hombre de antes, cuya mirada ahora estaba llena de una nueva comprensión. Lo siento. Lo siento por lo que sucedió. Pero si necesitas hablar más, aquí estaré, dijo, y su autenticidad me tocó en un lugar profundo y vulnerable. Tal vez había formas de sanar que no esperábamos, en los lugares más oscuros donde la familia no había podido ir antes. La incertidumbre persistía, pero junto con ella surgió una inquietante sensación de esperanza. ¿Podríamos encontrar la manera de renacer de las cenizas de esta tragedia? Oxigenados por la necesidad de amar, podría ser posible que esta historia se transformara en un camino de redención, y no solo de pérdida. Estaba sentada en aquella fría sala de recuperación, entre mis hermanos, con el eco de las palabras del médico resonando en mi mente como un mantra. Su hermano es fuerte, pero necesitamos tener fe. La fe, pensaba, parece tan frágil en momentos como este. Era como un tenue hilo de seda que podía romperse con cualquier soplo del viento. La espera se sentía interminable, mis pensamientos se deslizaban hacia él, imaginando cómo estaría en la mesa de operaciones. La última vez que lo vi, lucía tan lleno de vida, con esa sonrisa despreocupada que siempre podía iluminar los días más oscuros. Aquella imagen no quería abandonar mi mente. Pero en su lugar, se comenzaron a interponer visiones de un futuro incierto, donde la risa se transformara en silencio, y donde ese brillo travieso en sus ojos se desvaneciera para siempre. Una parte de mí necesitaba culparlo, gritarle por haber tomado decisiones tan imprudentes. Pero otra parte de mí lo defendía, recordando su dulzura, su vulnerabilidad, su deseo incansable de ser aceptado. Mientras las horas pasaban lentamente, la sala se convirtió en un lugar de emociones encontradas. Mis hermanos intercambiaban miradas nerviosas, sus respiraciones entrecortadas como un reflejo del miedo que nos envolvía a todos. Sentí que una sombra caía sobre nuestra pequeña reunión familiar. Estábamos juntos, pero en esencia, cada uno de nosotros luchaba con una batalla interna. Era como si las palabras nunca pronunciadas se amontonaran en el aire entre nosotros, pesadas y afiladas como cuchillas. Me armé de valor y me dirigí a la sala de espera, donde la gente no dejaba de moverse entre conversaciones apagadas y miradas de preocupación. El desconocido seguía allí, sentado apartado, como un recuerdo errante de lo que había sucedido. Tomé aire y me acerqué a él. No sabía qué más podía decir. ¿Por qué no hiciste nada para detenerlo? Le pregunté, aunque sabía que estaba siendo injusta. No sabía cómo respondió, la sinceridad en sus ojos me detuvo. Yo también estaba atrapado, asustado. Todos eran más grandes y podían hacerme sentir pequeño. No supe cómo enfrentarlos, su confesión me desequilibró. En ese momento entendí que no solo éramos víctimas en esta narrativa. Había un tejido mucho más complejo que se había formado a nuestro alrededor, entre la presión de la sociedad, los amigos, y esa necesidad casi primordial de pertenecer. No solo mis hermanos y yo, él también estaba en esta lucha. De alguna extraña manera, eso me unió a él. Nos encontramos en el mismo lado del desastre que habíamos permitido que ocurriera. Con esa revelación, el hilo de mi culpa comenzó a desenredarse. Si bien responsabilizar a alguien era un impulso natural, había algo más valioso en nuestras experiencias compartidas. Tal vez no estaba sola en esta tormenta emocional, tal vez podríamos encontrar una forma de navegar por ella juntos. Regresé a la sala de recuperación, y mis hermanos se miraron con preocupación. El desconocido, comencé a decir, sabiendo que un nuevo capítulo de nuestra crisis estaba comenzando. No es solo un chisme. Todo esto está interconectado.
Necesitamos entenderlo, no enjuiciarlo. Mis palabras colisionaron en el ambiente tenso. La incredulidad apareció en sus rostros, pero había una chispa de curiosidad también. Quizás, solo quizás, había una forma de recuperar a nuestro hermano sin perder el hilo que nos unía como familia. Las decisiones que tomáramos en este momento no solo impactarían el futuro de él, sino que también podrían sanarnos a todos. Un misterioso temor me acechaba, la posibilidad de que algunas verdades nunca quisieran ser vistas. Pero en la profundidad de mi ser, sentía que nada podía ser peor que perder a mi hermano. En ese clímax de emociones, la enfermera apareció nuevamente con un brillo de esperanza en sus ojos. La cirugía ha terminado. El doctor quiere hablar con ustedes. La sala estalló en un murmullo de ansiedad. Todas las miradas se dirigieron hacia la enfermera, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El médico nos esperaba en un pasillo cercano, su expresión era grave, pero llena de determinación. Vayan adelante, me dijeron mis hermanos al unísono, como si mis pasos hacia esa nueva revelación fueran los primeros en un viaje que debíamos emprender juntos, por nuestro hermano y por nosotros mismos. Mientras me aproximaba al médico, una parte de mí temía que las respuestas no fueran las que deseaba escuchar. Pero a medida que me iba acercando, noté que el desconocido también se movía en mi dirección. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y en ese instante, supe que el verdadero desafío no sería solo el estado de mi hermano, sino cómo enfrentar la sombra de lo que ocurrió ese día y cómo salir de ella. Él está en un estado crítico, pero hay esperanza, dijo el médico, y mi corazón dio un vuelco, no solo por el contenido de sus palabras, sino por la inminente revelación que hizo el desconocido a mi lado. Hay algo que ustedes necesitan saber. Mis manos temblaban mientras me apresuraba hacia el médico, cada paso resonando como un eco cauteloso en el resquebrajado silencio que nos rodeaba. La voz del doctor se sintió como un hilo de luz en medio de la tormenta. Hay algo muy importante que discutir, algo que involucra a su hermano y a los eventos que llevaron a esta situación, dijo, su tono marcaba una mezcla de preocupación y seriedad. Observé al desconocido de reojo, su mirada inquieta, como si anticipara lo que el médico estaba a punto de revelar. ¿Qué podría ser tan delicado que afectara todo lo que creíamos saber? Mis hermanos se acercaron, la ansiedad dibujándose en sus rostros, cada uno atrapado entre la esperanza y la desesperanza. Su hermano fue expuesto a una serie de sustancias peligrosas antes de la crisis. Lo hemos estabilizado, pero hay complicaciones relacionadas con eso, continuó el médico, y mi corazón se hundió. Necesitamos que ustedes estén al tanto de quienes lo rodeaban y de que estaba involucrado. Es crucial para su tratamiento y recuperación. Las palabras resonaron en la sala como el retumbar de un tambor. La respiración se me detuvo y me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El desconocido frunció el ceño y dio un paso adelante, como si estuviese reflexionando sobre su propio papel en esta oscura narrativa. Yo sabía que estaba en problemas, pero no pensé que fuera tan grave, murmuró, incapaz de mantener la vista firme. La ira y la tristeza se entremezclaron dentro de mí. ¿Qué significa esto? Pregunté, tratando de mantener la calma en medio de esa vorágine de emociones. ¿Acaso tenía amigos que lo empujaban a esto? ¿No había nadie que pudiera detenerlo? Sentí el nudo en mi garganta crecer mientras las realidades dolorosas comenzaban a emerger. Es posible que lo estuvieran presionando, respondió el médico. Los adolescentes pueden verse arrastrados por la necesidad de aceptación, y a veces lo que parece inofensivo toma un giro disfuncional. Su hermano estaba en medio de ello. Necesitamos su ayuda para comprender más sobre su entorno y los que lo rodeaban. Mis hermanos se volvieron a mirarnos, la incredulidad y la angustia emanaban de ellos. Mi mente giraba, intentando comprender cómo habíamos llegado a este punto tan trágico. Me sentí como si el aire se estuviera volviendo denso, y de repente todo se volvió mucho más real. No era solo su vida lo que estaba en juego, todos nosotros, nuestra familia, la relación entre cada uno de nosotros, estaba ahora en peligro. ¿Qué más? Insistí, incapaz de aceptar esta única verdad. ¿Está expuesto a algo más? ¿Está en peligro su vida de verdad? La desesperación en mi voz resonó en la sala como un grito ahogado. Vamos a hacer todo lo posible, replicó el médico, su mirada reflejando determinación. Debemos actuar y hacer pruebas adicionales. Sin embargo, lo que está claro es que se necesitará apoyo psicológico y familiar inmediato. Requiere un entorno seguro y amoroso.
La presión social puede ser devastadora, una ráfaga de dudas y miedos fluyó en mi interior. Mi mente se llenó de recuerdos de nuestra infancia, de cómo habíamos estado juntos y nos habíamos apoyado mutuamente. ¿Cómo habíamos perdido ese sentido de unidad en el camino? La presión de la aceptación y la imagen siempre perfecta nos había ido desgastando, y ahora estábamos en un punto crítico. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la enfermera apareció nuevamente con una expresión apremiante. Disculpen, pero el estado de su hermano ha cambiado. Necesitamos que vengan ahora. Una ola de pánico me invadió mientras el médico se movía rápidamente hacia la sala de operaciones. El desconocido me miró y en su expresión percibí un atisbo de entendimiento, un lazo formado en el confinamiento de nuestras elecciones erradas. Yo he estado tratando de entenderlo todo. Estoy aquí, quiero ayudar, dijo. Su voz era un murmullo tembloroso. Fui incapaz de responder. Los pasos hacia la sala de operaciones sonaban menos como una elección y más como un mandato del destino. Todo lo que había propiciado había culminado en este instante, y aún existía un sinfín de preguntas en mi mente. En una mezcla de miedo y esperanza, me uní a mis hermanos y nos apresuramos hacia la puerta, con la incertidumbre arrastrándonos como un peso. Cada uno de nosotros estaba abrumado por la gravedad del camino al que nos enfrentábamos y por la decisión inminente. ¿Podríamos reunir la fuerza necesaria para curar no solo a nuestro hermano, sino a nosotros mismos? La respuesta solo comenzaría a ser evidente a medida que cruzáramos el umbral de la sala de operaciones, y en ese momento, un nuevo eco resonó en mi mente cargado de posibilidades terribles. ¿Y si no hay vuelta atrás? La puerta se cerró tras nosotros, y un murmullo de actividad médica envolvió la sala, como un eco distante que amplificaba mi zozobra. Cada monitor, cada sonido de bata moviéndose frenéticamente, me parecía un recordatorio cruel de lo frágil que era la vida. Miré a mis hermanos, tratando de hallar consuelo en sus ojos, pero todos cargábamos con la misma angustia. El desconocido, que había permanecido a mi lado, se acercó. ¿Sabes? Empezó, su voz baja y entrecortada. Nunca supe lo que en realidad estaba sucediendo. Vi a tu hermano cambiar, pero no sabía cómo ayudar. Me sentía impotente. Su sinceridad me golpeó, desarmándome y haciéndome cuestionar si podía permitirle entrar en el círculo de nuestras preocupaciones. Impotente, respondí, las palabras saliendo con más dureza de la que pretendía. Pero podías haber hecho algo. ¿No se supone que los amigos están para eso? Mi propia frustración brotó como una cascada, resbalando entre la rabia y la desesperación. No quería ver la historia solo desde su perspectiva, sino desde nuestra pérdida, desde el sufrimiento de mi hermano. Él bajó la cabeza, y antes de que pudiera continuar, una enfermera se acercó interrumpiendo el momento. Lo siento, no pueden estar en esta zona. Nos hizo un gesto para que nos alejáramos, y el refugio emocional que había comenzado a formarse se desvaneció con su intervención. Miré a mis hermanos y vi en sus rostros un reflejo del dolor que sentía. Me aparté unos pasos, tratando de aferrarme a la idea de que había algo que aún se podía hacer. Oí a lo lejos el murmullo de los doctores y el tintineo de instrumentos, una sinfonía siniestra que complicaba mi respiración. El corazón me latía con fuerza, recordándome que, pese a lo que había ocurrido, aún había espacio para la esperanza. De repente una sensación de urgencia me golpeó y casi inconscientemente me dirigí hacia la ventana, intentando vislumbrar algo en medio de la tormenta que rodeaba nuestro mundo. Las luces de la ciudad destellaban en la distancia, y un rayo de sol se abría camino a través de las nubes. Era un signo de que incluso en los momentos más oscuros, había luz esperando ser encontrada. Oye, dijo el desconocido, interrumpiendo mis pensamientos. Se había acercado de nuevo y a pesar de la tensión, su voz era un susurro casi íntimo. ¿Puedo ayudarte? Sé que lo hice mal, pero creo que puedo hacer algo para marcar una diferencia. Tal vez deberías hablar con alguien que sepa lo que realmente estaba pasando. ¿Hablar? ¿A quién? ¿A ti, que formabas parte del problema? Lo interrumpí, mi rabia volviendo con cada palabra. ¿Qué sabes tú del dolor que siente nuestra familia? ¿De los momentos que no podemos recuperar? ¿De la culpa que nos abraza en este instante? Las emociones se acumulaban y la tormenta en mi interior amenazaba con desbordarse. Me pregunté si realmente estaba siendo justa. Pero la verdad era oscura y el temor de perder a mi hermano se transformaba en rabia hacia todos y cada uno de los que habían estado involucrados. Solo quiero ayudar.
gritó, llamando la atención de otros. Tú no fuiste la única que lo vio cambiar. Estábamos juntos en esto. Yo estaba ahí cuando comenzó a alejarse. Y en parte es mi culpa también. Pero podemos hacer algo ahora. Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Lo importante es tu hermano. Las palabras comenzaron a calar hondo en mí, su sinceridad resonando contra la dureza que me rodeaba. La esperanza empezaba a impregnarse de una posibilidad tangible, pero aún había un fuego encendido en mi pecho. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté sintiendo que podía ceder, aunque solo fuera un poco, a esa comprensión emergente. Voy a hablar con los que le rodeaban. Con los que lo están arrastrando a este abismo, respondió, y su determinación me sorprendió. Antes de que pudiera replicar, los médicos salieron de la sala. Necesitamos que todos se preparen para una larga espera, dijo uno de ellos, su rostro mostrando la carga de la angustia que todos llevábamos. Las cosas han sido complicadas, pero por ahora está estabilizado. Deben estar listos para cualquier noticia. Mi respiración se entrecortó, el alivio y el miedo luchando en mi pecho. Mi hermano estaba estabilizado, pero yo sabía que esto era solo el comienzo de un largo camino lleno de sombras. Miré a mis hermanos, tratando de cifrar su fortaleza en la incertidumbre palpable. Voy a hacer algo, dije finalmente dirigiéndome hacia la salida, un atisbo de valentía surgiendo en mí. Voy a reunir lo que queda de nuestra familia. Necesitamos sinceridad y verdad. Quiero que todos estemos allí para él. Mientras caminaba, escuché al desconocido seguirme. Y yo te ayudaré, afirmó. Pero antes de por fin salir del área de emergencias, me detuve y me giré hacia él. Pero si algo vuelve a suceder, si algo le duele de nuevo, yo no sé si podré perdonarte. Las palabras colgaron en el aire mientras la puerta de la sala se cerraba de un golpe, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro, lleno de incertidumbre. A medida que tomaba el camino hacia nuestra familia, la pregunta resonaba en mi mente: ¿qué antiguos secretos y luchas emergentes estarían esperando en la oscuridad, dispuestos a ser revelados? El tiempo parecía suspenderse cuando finalmente llegamos a la sala de espera, pero la angustia dentro de mí se manifestaba en cada suspiro. Mis hermanos, visiblemente afectados, observaban el horizonte de lo desconocido. En el fondo cada uno de nosotros anhelaba respuestas, pero también temía lo que esas respuestas pudieran desencadenar. Esa noche la incertidumbre no solo pesaba sobre nuestros corazones, sino que se colaba entre los murmullos de la gente en la sala. Las luces fluorescentes parpadeaban en el interior como el ritmo inconstante de mis pensamientos. La familia es lo primero, repetía, tratando de encontrar consuelo en esa simple declaración, aunque aún estaba por ver si nuestras relaciones podían sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. Cuando un médico emergió por la puerta, el eco de sus pasos resonó y todos nos sobresaltamos. Ha pasado la noche y aunque todavía está en cuidados intensivos, los signos son positivos, dijo, y por un momento el mundo se calmó. Pero el alivio fue efímero. A medida que avanzaba en su diálogo, su voz se envolvió en seriedad. Sin embargo, tendrán que estar preparados para lo que venga. Su hermano necesitará una reconstrucción emocional, no solo física. Las palabras retumbaron en mi mente. En ese preciso instante comprendí que este evento, nuestro estremecedor despertar, podía convertirse en la clave para reestructurar los lazos que habíamos descuidado. Después de todo, todos teníamos que lidiar con nuestros propios fantasmas si realmente deseábamos salir adelante. ¿Cómo podemos ayudarlo? Pregunté, consciente de que solo un cambio radical en nuestra dinámica familiar podría ofrecerle el apoyo que necesitaba. El doctor asintió cada palabra con cuidado. La sinceridad será esencial. Deben lidiar con las verdades más profundas que han estado ocultas. Es imperativo que él sienta que su familia lo respalda, pero para eso, ustedes también deben estar dispuestos a abrirse. Sentí que una nueva chispa se encendía. La verdad dolía, pero al mismo tiempo tenía la promesa de la liberación. Me giré hacia mis hermanos, la emoción palpitante en el aire como un suave susurro que dibujaba esperanza en sus ojos. Lo haremos juntos, afirmé, sintiendo el peso de mi propia vulnerabilidad. Con cada uno sosteniendo la mano del otro, decidimos salir a enfrentar la tormenta que habíamos evitado durante años. Aquella noche, mientras la luna se alzaba en el cielo, iluminando el camino hacia el interior de nuestras almas, nos dirigimos a la habitación donde se encontraba nuestro hermano.
La luz de la esperanza entre los resquicios de nuestras arrugas emocionales se reflejaba en cada paso que dábamos. Al abrir la puerta, la intensidad de la situación se intensificó. Su rostro se veía pálido, pero al mismo tiempo, tenía una peculiar paz que despertaba en mí el deseo de protegerlo a toda costa. Me acerqué con cautela, pero sentí el impulso de ser honesta, de abrir mi corazón, y ofrecerle todo mi amor. «Estamos aquí para ti», dije mientras mis hermanos se unían a mí, creando un círculo de verdad y fuerza. «Nosotros también hemos fallado. Pero juntos podemos levantarnos. Te prometo que jamás te dejaré solo en esta lucha». Los ojos de mi hermano se asomaron entre las sombras de la confusión y el desconcierto, una respuesta en su mirada que me sacudió hasta lo más profundo. No había vuelta atrás, él necesitaba vernos vulnerables, necesitaba saber que el amor no temía al dolor. Al final, lo que comenzó como un desastre se tornó en una oportunidad de sanación y crecimiento. La conversación que se desató entre nosotros se tornó un himno a la vida. Palabras de perdón reverberaron en la habitación, nuestras verdades compartidas crearon un lazo de reinvención entre los cuatro. Ese instante se sintió como un renacer. Cada lágrima que hemos derramado, cada secreto que hemos compartido, nos ha traído hasta aquí, murmuré profundamente conmovida. Mientras nos aferrábamos a nuestro hermano, sentí que por primera vez estábamos verdaderamente unidos. Soportando las tormentas y buscando la calma en medio del caos. Y cuando nuestras voces se entrelazaron en un te amamos, fue la promesa más poderosa que podría existir, no solo por él, sino por nosotros mismos. Así que en el eco de nuestras verdades, se alzó una creencia renovada. Era tiempo de enfrentar todo lo que habíamos evitado. Y en esa conexión frágil, comenzó a brotar una fuerza improbable, la certeza de que el amor podía sanar, incluso las heridas más profundas. Todo lo que teníamos que hacer era recordarlo. Hoy abrazamos nuestra oscuridad, murmuré con una sonrisa que se alzaba junto a la esperanza. Porque en la luz, allí es donde realmente encontramos nuestro camino de regreso a casa. Así juntos comenzamos a ruborizar nuestros corazones. El amor, después de todo, había sido lo que siempre necesitamos para unirnos de nuevo.